Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. Por favor, me confirman de que se escuche y se ve adecuadamente. Sí, profe, se ve y se escucha bien. Listo, chicos, vamos a iniciar. Me regalan camaritas, por favor. Vale, y mientras vamos terminando de encender cámaras, me gustaría que alguien me ayudara indicándonos qué fue lo que trabajamos durante nuestra última sesión. A ver, de pronto, Santiago Pereira. O Santiago Herrera, el tocayo. Profe, el desarrollo de las presentaciones sobre De métodos de aprendizaje para temas específicos de la carrera y eso. Muy bien. ¿Y qué más hablamos? Profe, también hablamos sobre la personalidad, hablamos sobre los rasgos de la personalidad, de las características duraderas que tiene un comportamiento en un individuo. Mm, ¿Qué fue lo otro que hablamos? Con el temperamento y el carácter. Que el temperamento era como parte de la herencia y la parte del carácter era por el ambiente. Y recordamos más o menos cuantitativamente cómo están distribuidos. No, señor. Un 80-20, no me acuerdo cómo era el número, Sí, básicamente era como así más o menos. 75-80, 20-25. Muy bien. También hablamos del autoconcepto, aunque eso fue más en la tras anterior clase, por así decirlo. Y cómo estas conforman qué tipo de diversidad. Diversidad profunda. Súper, muy bien. Chicos, ya lo que vamos a hacer hoy es, primero, vamos a chulear los temas que tenemos pendientes de la unidad uno para ya finiquitar. Y les voy a indicar, porque se acuerdan que hoy teníamos una tarea muy importante. ¿Sí se acuerdan cuál es? Los test. Profe, los Así es. tres. Al menos haberlos Profe, hecho. pero No detallarlos a profundidad, eso lo pueden ir haciendo posteriormente, pero al menos sí haberlos hecho eh, para que puedan entender muy bien lo que vamos a hacer a continuación. Tatiana. profe, que a mí solo me faltó uno, pero ese está muy largo, Bueno, que es el de enneagrama. Es el único, los otros ya los hice. listo. Vale, entonces, importante que ahorita conversamos al detalle sobre eso, porque de allí va a salir una actividad que debemos realizar, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a continuar hoy dándole el paso a los chicos que van a recuperar una nota, ¿sí? Con respecto a el método que diseñaron sobre su estilo de aprendizaje. Entonces, compañeros, adelante. Chicos, ¿están ahí?
profe, danos un momento. Profe, ya vamos. Vale. Buenos días. ¿Te puedes dar presente? Eso. Buenos días, nosotros somos el grupo Beta, entonces nosotros le vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje auditivo y el divergente. Pasa por favor. Recordemos que, según el estilo de Bach, los auditivos captan mejor la información a través de la escucha. Entonces, ¿cómo pueden transformar la información a través de repetición oral, una conversación con un compañero, alguna discusión, escuchar o hablar? Recordemos que por medio de la escucha puede ser podcast, pueden ser videos y etcétera. El foco principal, pues, es el sonido, palabras habladas y el tono de voz. Aquí es muy importante el tono de voz, pues, cómo se transmite la información y cómo prefieren que sea esa información o la forma de aprendizaje a través de clases orales, grabaciones o por medio de debates. Cuando, pues, hay debates, se afianza más la información. Pasa, por favor. Bueno, entonces, nosotros establecimos unas fases para realizar como tal el tema del estudio. Entonces, en este caso, pues yo les voy a hablar qué se debería hacer antes de estudiar en un método, pues, de auditivo. Entonces, primero debemos definir los objetivos. ¿Qué quiero lograr? O sea, ¿qué quiero aprender? ¿Cuánto quiero lograr este objetivo? O sea, ¿cuándo? Definir fecha, día, hora exacta. Cuánto tiempo se le va a dedicar a la hora o al tema, ¿cierto? Y en qué momento del día soy más productivo para, pues, para realizar como tal la tarea en particular. Hay personas que son más activas en la hora de la mañana, entonces destinar ese tiempo de la mañana para invertirlo. Hay otras personas que en la hora de la tarde o en la noche. Es importante que nosotros organicemos muy bien los materiales. Si tenemos grabaciones de clases, si tenemos conferencias, si tenemos podcasts educativos, es importante organizar todo eso antes de empezar a estudiar. Audiolibros, lo que tengamos a la mano como para poder realizar el tema del estudio. Y importante planificar el material de estudio, identificando una cartelera clave de los temas específicos que se van a utilizar. Por ejemplo, hay personas que utilizan planificadores, entonces definir por horas a qué horas van a dedicar ese tiempo para dicha actividad y para reforzar, ya dependiendo pues lo que se desea estudiar. Continúa. Entonces, aquí es importante implementar pues herramientas TIC como Lumosity, que ayuda pues a preparar como tal la memoria. Y pues yo ya lo he utilizado, entonces te hace recordatorios semanalmente y ayuda mucho a organizar como tal la memoria o el bucle fonológico. Organizar el contenido en periodos de tiempo más cortos y que sean fáciles pues de abordar. Entonces, por ejemplo, estudiar entre 45 y 60 minutos y descansar 10 minutos a 15 minutos. Y elegir un espacio adecuado. El espacio debe estar sin interrupciones auditivas. Es importante que esté limpio. Y si es necesario, incorporar algún olor, ya que nuestro sistema se organiza un poquito, recuerda mucho los olores o sensaciones.
Pasa, por favor. Eder. Eder, no te escuchamos. Qué pena tener este pagado. Bueno, en la fase 2 durante el estudio, entonces tenemos la lectura en voz alta y repaso espaciado. En leemos las notas y material en voz alta para reforzar la memorización auditiva, recordando el tema del bucle fonológico. Es una de las actividades que se pueden ir haciendo. Combina esto con repasos espaciados en intervalos crecientes para consolidar la información. Y herramientas TIC que podemos utilizar está Anki y Quizlet. Como segundo paso podemos hacer la discusión y explicaciones verbales de los conceptos a un compañero o grupo de estudio o incluso a ti mismo en voz alta. La verbalización activa refuerza la comprensión auditiva y fortalece la memoria. Y herramientas como para esto tenemos pues las que son como videollamadas, que puede ser Meet o Zoom. Como tercer paso podemos hacer un consumo de podcasts y videos educativos en YouTube o en Spotify, que son como las plataformas ideales para este tema. Escucha grabaciones de audio y mira videos educativos que te expliquen conceptos incluso complejos. También puede hacer la exposición auditiva continua que facilita la comprensión y la retención de ideas clave. Siguiente. Durante la fase 2 también tenemos como paso 4 un uso de canciones y rimas con herramientas como Sony Lyric Generation o Rimar.io, en el que creamos melodías y rimas para recordar listas, secuencias o datos importantes. Esta técnica utiliza musicalidad para mejorar el recuerdo. Como quinto paso podemos hacer un grupo de estudio, pues bien sea por Telegram o por WhatsApp, para debatir conceptos clave y compartir principales impresiones a modo puede ser a modo de foro incluso. Podemos hacer el tema de lluvia de ideas con pues, los diferentes tipos de lluvia de ideas, pero en especial que esta lluvia de ideas se graben, ¿cierto? Se graben en audio y con el fin de posteriormente hacerle un uso. Y podemos utilizar herramientas TIC tipo Stormboard o Miro. Siguiente. En la fase 3, después del estudio, entonces, como primera etapa, tenemos el repaso del material desarrollado en la fase anterior, en la fase 2, bien sea podcast, bien sea la lluvia de ideas que grabamos, etc. En el segundo paso tenemos el repaso estratégico de temas complejos utilizando el método de Lehner, el método de las cajitas, digamos, esa que vamos pasando según vamos, digamos, afianzando conceptos, las vamos pasando a cajitas con frecuencias menos frecuentes. Y podemos utilizar, por ejemplo, herramientas como Kahoot, Duolingo o Box. En tercer paso tenemos exposiciones resumidas con plataformas como Meet o FigJam, en el que desarrollamos explicaciones con amigos o compañeros de estudio para comprobar el nivel de afianzamiento de conceptos. Y, por ejemplo, también podemos utilizar herramientas físicas como un tablero y explicar a un grupo sobre el tema, concepto. Siguiente. Disparantes de un examen, pues son muy similares a la anterior, ya que recoge pues las herramientas que hemos estado desarrollando, explicación en voz alta de temas, eh, como si los enseñáramos a alguien más, escuchar los audios que hemos grabado con las lluvias de ideas, por ejemplo, o los podcasts que hemos tenido ahí, digamos, ya vistos anteriormente, formar grupos de estudio donde hagamos el debate de las ideas principales, hacer preguntas y responderlas en voz alta y asistir a clases, conferencias o talleres presenciales. Siguiente.
Ya para los tips durante el examen podemos hacer la lectura de preguntas en la mente para ir, digamos, afianzando las ideas o cogiendo el concepto y la lectura, digamos, de la pregunta. Tenemos la repetición mental de las ideas clave que ya habíamos tenido en las fases anteriores, con el fin de que la mente, digamos, busque en su memoria los conceptos y los canalice. Si es un examen oral o se tiene la oportunidad, pues se puede hablar en voz baja o susurrar para, para seguir. Siguiente. Bueno, acá el compañero ya nos explica los tips aplicados a estudiar en un examen. Ahora les voy a explicar cómo aplicar en el estilo auditivo una planeación semanal que nos ayude a aprender un tema. Empezando el día lunes, necesitamos introducir nuevos temas. Para eso es muy importante escuchar audios. Ejemplo, temas o conceptos breves en YouTube que nos identifiquen alguna explicación de la teoría que estamos viendo. Puede ser de lo que sea, ejemplo, en física, cosas así. Al martes vamos a profundizar, vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos y a partir de ahí vamos a debatir o discutir con nuestros compañeros a partir de lo aprendido. Ya el miércoles vamos a organizar información, vamos a agrupar conceptos en temas, en conjuntos y vamos ya a hablar perdón, vamos a escuchar audios o podcasts ya más técnicos sobre el tema. Ya el jueves vamos a hacer otra aplicación. Vamos a simular un examen oral. Acá podemos utilizar herramientas como ChatGPT. A partir de un borrador, un guión preestablecido, se lo damos como un input y a partir de acá ya podemos generar exámenes. Para que vayan viendo que constantemente es un ciclo de teoría práctica. Acá vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a reescuchar las grabaciones de la semana. En algún día pudimos haber grabado cómo nos expresamos, cómo debatíamos el tema. Acá ya vamos a mirar cómo hablamos del tema. Esto es muy importante. La comunicación lo es todo. Al sábado vamos a volver otra vez a repasar. Esto puede darse también acá con una charla libre de 5 minutos explicando lo más importante aprendido. Y ya el domingo un día de reflexión y descanso auditivo. Acá vamos a descansar y acá vamos a reflexionar en voz alta qué aprendimos y qué podemos mejorar. Siguiente. Bueno, acá tenemos ya el estilo de aprendizaje divergente. ¿Qué es este estilo? Es un estilo que se basa básicamente en aprender mediante experiencia concreta y observación reflexiva. Este estilo caracteriza a personas que son muy proactivas, que son en constante movimiento y que tienen demasiadas ideas y que siempre intentan mirarla desde otro punto de vista. Este estilo de aprendizaje les cuesta a veces cuando van a la sintaxis, cuando quieren aterrizar ideas. Entonces, acá voy a explicar un tema que me parece muy importante. Ya llegamos a un punto donde ya tenemos mucha información, tenemos muchos estilos de aprendizajes en nuestra mente que hemos aprendido acá en la clase. Y más que eso, quiero explicar algo y es el fondo. El fondo de todos estos estilos, básicamente es un modo de vos tener teoría y luego llevarla a la práctica y repetir este ciclo. Entonces acá les traigo una charla muy interesante que se llama ¿Cómo estar en el top 10% de la humanidad? Esta charla salió esta semana. Y acá me gusta ver de que el fondo es el mismo para todos los estilos, el aprendizaje es el mismo. Acá lo que cambian son las formas y nuestras diferentes formas de asimilar estos conceptos. Y que este fondo consiste en lo siguiente. Vos te parás acá en un principio y no sabes absolutamente nada, cero teoría. Aprendes los fundamentos de cualquier tema, ejemplo, fundamentos en software. Voy y aplico en un caso práctico esa teoría aprendida y sigo ese ciclo constante. Entonces, este man del Ciberplatzi decía que la educación es como un croissant, aunque es una analogía muy interesante, es muy profunda. Este ciclo es la base de todo, es la base de usted estar en el 10% de X nicho, X tema, X cosa en su vida. Entonces, acá, trasladando esto, aterrizando más a esto, un aprendizaje más práctico y es el aprendizaje de lo que nosotros hacemos en la semana, o sea, cómo aprender un tema en la semana. Entonces, tenemos tres pasos acá muy importantes. Captar la información a través de experiencias, transformar esa
formación a través de reflexión y tener un foco, un objetivo y tener diferentes perspectivas. ¿Cómo asimilo esto? ¿Qué más me falta? Y estas formas las puedo utilizar en debates, dinámicas grupales, porque esto es lo que más le interesa, ese estilo de aprendizaje, dinámicas grupales, hablar del tema. Siguiente. Entonces, acá como fase uno, antes de estudiar, es tener una planificación, saber hasta dónde quiero llegar y qué alcance tengo. Tengo que saber qué materiales tengo a mi disposición para asimilar mejor eso. Y también tengo que asimilar qué herramientas tengo a mi disposición y cómo voy a hacer estos apuntes, cómo los voy a organizar. Entonces, por ejemplo, acá si quiero reforzar esta memoria, esta agilidad. Acá hay una herramienta muy interesante que se llama Lumosity. Acá, por ejemplo, en apuntes, ya muchos compañeros lo han mencionado, y es, por ejemplo, plataformas como Notion, Google Notes, o sea, cualquier tipo de herramienta que yo pueda ver en tiempo real, estos apuntes que voy haciendo antes de estudiar y que necesito del tema. Listo, fase 2. Bueno, ya cuando ya estoy en el estudio, ya identifiqué qué necesito hacer primero una lluvia de ideas de cómo estructurar la información. Y acá plataformas como Miro, MindMeister me permiten hacer eso. También necesito mirar cómo se está haciendo en el medio, qué casos ya se han hecho, necesito mirar experiencias. Y acá aparecen los foros muy interesantes, como Reddit, Quora, que son foros más como más técnicos de los temas que yo quiero aprender. Acá ya en el tercero es más de introspectivo, más que aplicaciones, yo mismo preguntarme qué conceptos o ideas acabo de entender. Y ya por último, una visualización cuando yo estoy estudiando. Yo puedo darle un prompt a ChatGPT y que me muestre visualmente lo que he aprendido. Esto escrito mediante mis mismas palabras. Esto me puede ayudar como herramientas como Sora o Midjourney, que nos generan imágenes con alta precisión. Listo. Con otro compañero, fase 3. Eh, Hola, bueno, ¿me escuchan ahí? Dale, entonces, para la fase 3, ¿qué hacer después del estudio? Una técnica activa es simular y hablar. Se intenta recrear situaciones reales que correspondan a lo que esperamos realizar, ya sea pues simulaciones de estos entornos en voz alta o también realizar acuerdos imaginarios de tratando de negociar. También es fundamental explicar lo aprendido, que se relate lo aprendido usando analogías o historias. Enseñar refuerza su propia comprensión e incluso si se siente como aprendido, como si aprendieron del todo a hablar, les permite ver las cosas desde otro punto de vista. Con respecto a la participación en foros y conversaciones, como pues replicar lo del paso anterior, como lo que se encuentra en Reddit, Discord o demás aplicaciones, también LinkedIn, es fundamental para este tipo de personas, donde pueden compartir sus ideas, responder preguntas sobre el tema y que escuchen otras perspectivas para afianzar eh, este conocimiento que quieren adquirir. Y para aquellos pensamientos, también para los pensamientos divergentes. Un plan de evolución personal es útil para la organización de tanto de nuestro día a día, sino también de nuestra vida y las herramientas de estudio que podemos llegar a utilizar. Acá como recomendación tenemos las aplicaciones de Notion y Trello. La siguiente, por favor. Entonces, antes de un examen, pues damos ciertas recomendaciones. Entonces, que se relacione el tema con experiencias personales, si ha llegado a tener vivencias similares o donde ha visto antes estos temas pues que se espera que se presenten en el examen. También generar mapas mentales o esquemas
pues que se vea como una historia de este tema para unir las ideas de forma creativa, que se discutan los temas desde distintos puntos de vista, también que se haga una lluvia de ideas sobre posibles preguntas del examen o casos hipotéticos, también como simulaciones de este examen. La siguiente, por favor. Ah, no, falta lo de... Durante el examen se piensa en ejemplos reales o casos prácticos antes de contestar para aterrizar la teoría. Eh, Organicen sus respuestas creativas, quizás empezando por caso real y luego explicando de manera teórica. Tomarse el tiempo para visualizar de, pues, desde una imagen global el tema antes de responder las preguntas. Si se tiene cuenta con un bloqueo, se piensa, pues pensar en distintos enfoques para así de pronto salir de esto. Y ya la última, la siguiente. Entonces, para organizar la semana, pues, se distribuyeron estos 7 días. Entonces, en el primer día, realizar una conexión personal con el tema, entendiendo qué inspira a la persona o qué la lleva a interesarse por estos temas o qué es la experiencia que desea obtener de esto. Para el día 2, realizar una tormenta de ideas y mapas mentales para definir aspectos que incluirá y que cómo conectarán con esto en su vida cotidiana o con lo que se está estudiando. Para el día 3, crear un esquema y un diseño preliminar de un primer boceto de la estructura sin enfocarse aún en lo visual. Para el día 4, investigar casos reales que recopile ejemplos, vivencias propias o datos que se tengan de vivencias similares. Para el día 5, creatividad en los diseños, en el diseño, dándole un estilo personal y visualmente atractivo, seleccionando plantillas de colores e imágenes. Para el día 6, realizar una prueba y buscar retroalimentación de estos temas para ensa- pues, ensayar con otras personas o grabándose a sí mismo para mejorar el impacto escuchando opiniones. Y por último, reflexión el refinamiento final y un ensayo reflexivo que concilien el mensaje, ajusten textos, tiempos de reflexión sobre la historia que quieran transmitir y la emoción que desean dejar en público. Se espera pues que cada día se dedique un tiempo estimado de 2 a 3 horas para el desarrollo de estas actividades. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues claramente mucho más completa de lo que ya habían compartido anteriormente. Me queda una pregunta y es, Emanuel Narváez, Juan J. Gómez 1, ¿hacen parte del equipo? Pero, profe, no sé cómo se llama. Están en el... Espérame, yo veo. También Daniela Reyes. Daniela, sí. No sé, pero todos estamos, solo que pues como el trabajo como que lo dividimos como entre, no solamente pues Ajá. exponiendo, sino que haciendo los demás trabajos pues de la, es que todo también con la exposición de la
semana pasada. Ok, Ujú. Evaluación del trabajo. Norvis también está en ese equipo. Sí, Sí, no lo también, viste. Sí, profe. Norbis, Eder, los que expusimos, y quién más. Lo que pasa es que nos Los- dividimos las actividades. Unos exponíamos el tema de la semana pasada, lo del aprendizaje de Ajá. programación, y otros exponían lo de la recuperación. Vale, entonces Porque como Manuel iba a ser el Narva. mismo día. Vale, entonces el Manuel Narváez Sí, y, también, él también. y Juan Ocampo. Sí, profe. También. En total somos, ¿cuántos muchachos? Somos como Bueno, 9. batallón. Listo, chicos. Somos 7. Ya quedamos entonces ajustados por ese lado. Vamos a continuar entonces con mm, la recuperación de la lúdica. Listo, profe, ya vamos a presentar. Adelante. Norbis. Ya regálame un segundito que se me había congelado. Bueno, buenos días. Les vamos a hablar sobre la espiritualidad basado en el libro El poder de tu mente subconsciente. Antes de empezar a hablarles de la espiritualidad, me gustaría compartir con ustedes un fragmento del libro que nos lleva a reflexionar. Y dice, le estás sacando tu máximo partido a tu vida. Te dices, la vida debería ser una aventura, la vida debería ser un logro, la vida debería ser algo más que simple hecho de existir. Sin embargo, la mayoría de hombres y mujeres están enfrascados en los afanes diarios para subsistir, que no saborean la maravilla que es estar vivo. O sea, nos lleva a pensar, ¿realmente nosotros sí estamos haciendo algo por realmente vivir nuestra vida, o solamente vamos como que a donde nos lleve la corriente? Nos lleva a reflexionar tanto en cada cosa que nosotros hacemos día a día. Bueno, llegando a la espiritualidad, el libro nos habla de que la espiritualidad no se limita a una religión específica, sino que se fundamenta en un principio universal que puede aplicarse a cualquier persona independientemente de su fe. Es decir, que trasciende esas fronteras de la religión. Bueno, entonces acá les voy a hablar de los primeros 3 capítulos del libro. Habla sobre la mente subconsciente y esa influencia que tiene sobre nuestras vidas. Una cámara oculta del tesoro en tu interior. Está relacionado que dentro de cada persona existe una fuente limitada de sabiduría y fortaleza, que la espiritualidad se presenta como ese conocimiento de tu interior, de esa fuente que nos guía para una vida plena y satisfactoria. Es decir, que sugiere que la espiritualidad es un recurso interno que es inherente a cada individuo, es decir, que tiene relación con nuestro autoconocimiento. ¿Cómo funciona la mente? Existe una relación entre la mente subconsciente y la mente consciente, y nos muestra que la espiritualidad no solo es una creencia externa. El autor utiliza una analogía de un jardín para ilustrar cómo plantamos cosas positivas y negativas en nuestra mente subconsciente. Y todo eso que nosotros vamos plantando en nuestra mente se manifiesta en nuestra realidad. El otro tema es el milagroso poder que tiene tu mente subconsciente, ese poder transformador que tiene la mente, capaz de generar cambios positivos en la vida, en la salud y en el bienestar a través de una creencia. O sea, eso se resume en el poder que tiene en lo que creemos para generar cosas positivas a nuestra vida. Bueno, en el capítulo 4 y 5 se nos habla sobre el poder sanador de la mente subconsciente. Entonces, en el capítulo 4 nos están hablando sobre las curaciones mentales que hay en las épocas antiguas. Entonces, Murphy nos menciona que en las culturas antiguas usaban rituales, símbolos y oraciones para realizar una sanación. Pero lo importante no era el ritual, sino la fe que se tenía en sí.
Es decir, que era como esa comunicación con lo divino que hacía que las personas se curaban dependiendo pues la fe que tenían. Él hace una relación en que, no recuerdo muy bien el capítulo, pero era como que de acuerdo a tu fe, se sentirá en tu cuerpo. Que es un pasaje bíblico. Y esto es muy importante porque dependiendo pues de la fe, las personas se podían llegar pues a una curación. En el capítulo 5 nos están hablando pues ya de las curaciones mentales en épocas modernas, que ya es cuando empieza la medicina, ¿cierto? Entonces, aquí es lo mismo, la fe es la que involucra como tal ese, ese sentido de sanación. Si confían en lo divino o si confían en el médico que lo está curando, entonces ellos se sanan. Mencionaba en el libro Murphy, él mencionaba que el médico no es el que sana es la misma persona que cree que se va a sanar. En el capítulo 5 ya nos dan unas técnicas prácticas para las curaciones mentales. Entonces, está la oración científica, en esta nos da pues declaración de certeza que la sanación ya es real. Entonces, yo estoy sano, una frase que decía mucho que era, soy salud perfecta porque Dios habita en mí. Eso está afirmando que tu cuerpo está sano y el subconsciente lo afirma y se sana. Entonces, más que todo es con la fe. Eso es lo que nos invita. Diferentes técnicas como la visualización, que es imaginar que está con salud, que todo a través después del amor y la armonía. Y afirmaciones, repetir ideas como soy salud perfecta porque Dios habita en mí o eh, mencionar cosas positivas sobre sí, me voy a curar, me voy a sanar, pero siempre como con esa fe interna que tiene ante nosotros. Entonces, Murphy en estos 3 capítulos nos está enseñando que sanar y transformar nuestra vida cuando usamos nuestra mente como un canal de Dios, como la oración, la fe y el pensamiento positivo, nos ayudan a recordar quiénes somos, que somos hijos de un poder superior y hechos para vivir en armonía. Continúo. Bueno, en estos tres siguientes capítulos vamos a hablar primero, entonces, la mente subconsciente tiende hacia la vida y el subconsciente también como un canal sagrado, como nos lo explicaron nuestros compañeros. Entonces, una pequeña frase es, la fuente de riquezas está dentro de nosotros o dentro de cada individuo. Entonces, el subconsciente es un canal sagrado que nos conecta con una inteligencia infinita, como lo explicó Nolvis, mientras la mente consciente tiende hacia la duda. El subconsciente trabaja para alinearnos también con la salud, con la armonía y la abundancia. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que en el terremoto de San Francisco en Estados Unidos, personas inválidas actuaron con una fuerza tal sobrehumana que fue gracias al subconsciente. Entonces, los pensamientos negativos hay que dispersarlos, como el miedo y la culpa. ¿Qué hacen? Interrumpen esta corriente. En el capítulo 8 se llama la obtención de los resultados deseados. Entonces, la espiritualidad también se basa en tres claves fundamentales. La oración debe ser auténtica y no debe ser un esfuerzo coercitivo por parte de la persona. Otra, confiar y no forzar. ¿Qué significa esto? La imaginación supera la fuerza de voluntad. ¿Y en qué nos basamos o qué se basa Murphy para decir esto? Se basa en la ley del esfuerzo inverso. Y por último, la armonía entre la mente consciente, que son los deseos, y la subconsciente, que es la fe, que es para manifestar los milagros. Respecto al capítulo 9 se llama la abundancia como estado espiritual. Y también que las riquezas también se pueden obtener a través del subconsciente. Entonces, la riqueza desde este enfoque no es tanto la física, es un estado mental y un estado espiritual que se cultiva desde adentro del individuo, dentro de cada uno. Entonces lo podemos ver de algunas formas. ¿Qué formas se pueden ver? Entonces, primero, la mente subconsciente como
el canal espiritual, que el subconsciente es un puente entre lo material y lo espiritual. Evitar los conflictos mentales. Entonces las afirmaciones deben de resonar con una voluntad interior. Y por último, se deben de purificar las emociones. Entonces la envidia, la crítica, todas esas emociones malas alejan la riqueza espiritual y pues violan leyes espirituales como cuáles, el karma y la unidad. Siguiente. Bueno, en el capítulo 10, a diferencia del capítulo anterior que mencionaba el compañero que la riqueza era un poco más espiritual, aquí el título se llama Tu derecho a ser rico. Y este nos habla más que todo en que si uno piensa en escasez, en carencia, en que a uno le hace falta el dinero, pues eso es lo que uno va a manifestar. Entonces, pues para uno ser rico, ¿qué es lo que uno debe hacer o cultivar? Hay que creer firmemente en que uno tiene derecho a ser próspero, en que uno tiene derecho a tener su dinero, sus cosas. Hay que visualizar la abundancia. Y esto hay que hacerlo como si uno ya la tuviera. Hay que afirmar constantemente que el dinero pues fluye de manera libre y abundante hacia uno. Y también hay que sentir la emoción y la gratitud por la riqueza. Aparte, la gratitud es muy importante y todo esto se debe hacer incluso antes de que se manifieste. En el capítulo 11, que es el subconsciente como socia del éxito, aquí prácticamente vamos a utilizar ese subconsciente. Recuerden que son dos. La conciencia normal, creo que es la objetiva, y la subconsciente, bueno, que es la subjetiva. Bueno, en este capítulo prácticamente hay que definir claramente el objetivo, hay que visualizarse uno alcanzando el éxito, hay que imaginar como si uno tuviera una vida exitosa, como si fuera una película, y hay que confiar en que la mente subconsciente lo va a guiar a uno en todo este proceso. Y por último, en el capítulo 12, nos mencionan cómo los científicos han utilizado el poder de la mente subconsciente, pues que no solamente ha sido su capacidad lo que los ha llevado a lograr inventos, a solucionar problemas, sino que también es ese enfoque en la mente subconsciente. Y para esto se deben hacer, digamos que tres cositas. Hay que impregnar la mente subconsciente con el problema, hay que soltar el problema, pues mejor dicho, no se puede forzar como, por decirlo así, una solución. Y por último, la respuesta emerge en un sueño, en una visión, en un momento de lucidez va a llegar la respuesta. Pues de esta forma es como los científicos han utilizado el poder de la mente subconsciente. Listo, continúa el siguiente compañero. Listo, bueno, hablando de los capítulos 13 al 15, Murphy dice que la espiritualidad no está separada de nuestra vida cotidiana, sino que es más bien como una fuerza interior que pues actúa a través de nuestra mente subconsciente. Entonces, particularmente en el capítulo 13, sobre el sueño, por ejemplo, habla sobre el sueño y explica que durante el descanso nos recargamos espiritualmente. También dice que el subconsciente está en constante contacto con la sabiduría divina y que muchas veces la respuesta a nuestros problemas no llega mientras dormimos. Incluso menciona que el sueño es como un tipo de oración o meditación porque nos conecta con una parte superior de nuestra alma que accede a la sabiduría de los dioses. Por otro lado, en el capítulo 14 habla sobre las relaciones conyugales. Resalta que la espiritualidad como base para la armonía en pareja. Dice que rezar juntos, por ejemplo, fortalece el vínculo y que ver al otro con amor, paz y respeto refuerza el lazo emocional. La oración científica, basada en visualizar el bien y confiar en el poder divino de la mente subconsciente, ayuda a resolver conflictos y construir una unión más profunda. Y finalmente, en el capítulo 15, habla sobre la felicidad. Y Murphy es bien claro, dice que la verdadera felicidad llega cuando confiamos en el poder divino dentro de nosotros mismos. Dice explícitamente, la felicidad real aparece el día que te das cuenta de que tu mente subconsciente puede curarte, resolver tus problemas y hacerte prosperar. Para él, la espiritualidad pues, es tener fe en ese poder interno, el mismo que identifica como Dios, y dejar que guíe nuestras acciones para vivir en paz, amor y equilibrio.
Listo. Para el capítulo 16, 17 y 18, él habla como, bueno, primero el subconsciente como herramienta de crecimiento personal. Entonces, en el capítulo 16, que es tu mente subconsciente y las relaciones humanas armoniosas, él habla que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones hacia los demás se manifiestan en nuestra propia vida y que lo que proyectamos a los demás, consciente o inconscientemente, eso regresa a nosotros. Mencionaba una frase que decía, piensa sobre los demás de la misma manera en que quieres que los demás piensen sobre ti. A ella le gusta dar muchos ejemplos, acá menciona 6 ejemplos, dos de ellos eran, los titulares diarios le ponían enfermo físicamente, pues su discurso interno impedía que lo ascendieran. En el capítulo 17, utilización de tu mente subconsciente para perdonar, él explica que el perdón es una liberación personal y espiritual, que muchas veces el resentimiento y la culpa de alguna manera nos impide seguir como con el flujo de la vida. Y que entonces al nosotros perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, nos permitimos estar en paz y de cierta manera tener buena salud. Entonces él decía, bueno, no se trata de condenar el mal, sino de soltar todo el veneno que tenemos dentro. Y también decía una frase, que el perdón es alinear tus pensamientos con la ley divina de la armonía. Y acá también menciona varios ejemplos. Uno de ellos decía como, es malo casarse, el sexo es malo y yo soy mala. Hacía referencia como una mamá que era como muy creyente, como muy reservada, entonces la hija pues creció como con todo eso, como bueno, el sexo es malo, yo soy mala. Ya en el capítulo 18, como tu mente subconsciente elimina obstáculos mentales. Él explica que nuestra mente subconsciente es la clave para superar como los malos hábitos o los hábitos destructivos, que cuando nosotros alimentamos nuestro subconsciente con imágenes y con pensamientos positivos, podemos reprogramar nuestra mente. Em, y que para que, o sea, digamos que todo esto hace que trabaje en nuestro favor, digamos que atrayendo cosas buenas, la salud, que ya lo hemos mencionado, que ya lo han mencionado nuestros compañeros anteriormente, y el tema del éxito. Entonces él decía, bueno, en pocas palabras, se trata de disciplinar nuestra mente. Y también decía una frase, a mí me gustan las frases, decía, el único obstáculo para conseguir el éxito es tu propio pensamiento o imagen mental. Y acá también mencionaba ejemplos, acá se enfocaba bastante en el caso de Bob, que era un alcohólico y cómo logró superar la adicción. Y recuerdo que al principio de ese capítulo, él decía, en el problema está la solución y en la pregunta está la respuesta. Bueno, ya para los últimos capítulos, el capítulo 19 y 20, tenemos para el capítulo 19 la utilización de tu mente subconsciente para perder el miedo. Pues el tema del miedo está muy ligado a los fracasos, ¿cierto? Y incluso a temas saludables. Cuando uno tiene miedo, es más propenso a estar mal de salud y a tener errores durante el trabajo, entre otras cosas. El miedo es un pensamiento negativo de la mente y por eso hay que tratar de sustituirlo con pensamientos constructivos. Hay unas ideas clave en el libro que me gustaría compartir. Por ejemplo, nos indica que el mayor enemigo de cualquier persona es el miedo. Y para combatir este miedo, dice, la mente subconsciente se puede manejar mediante la sugestión. ¿Y qué es la sugestión? Es una idea o creencia que se puede implantar o refuerza en la mente. Otra idea es cuando tranquilizas tu mente y te relajas, tus pensamientos conscientes se unen al subconsciente como si fuese una especie de membrana o un proceso de ósmosis. Cuando afirmas positivamente que dominarás tus miedos y tomas una decisión definitiva sobre esto, liberas el poder del subconsciente, que se activa y fluye en respuesta a la naturaleza de esos pensamientos. Finalmente, digamos, para el tema del miedo está imaginarse situaciones tensas en estado de relajación
para activar el subconsciente y controlar el miedo a dicha situación. Entonces, son como unas recomendaciones que trae el libro. En el en el capítulo 20, pues está lo de cómo permanecer siempre joven de espíritu, ¿cierto? Entonces, dice que tu mente subconsciente nunca envejece, no tiene temporalidad ni tampoco edad ni final. Y también nos indica que eres tan joven como lo sean tus pensamientos. Son dos frases que me parecieron claves del libro. Y complementando, también tenemos frases o afirmaciones como las siguientes. La paciencia, bondad, veracidad, humildad, buena voluntad, paz, armonía y amor fraternal son atributos y cualidades que nunca se hacen viejas. Otro de esos, digamos, enunciados está el miedo neurótico a los efectos del tiempo puede ser la causa del envejecimiento prematuro. Otro que tenemos en el libro es posible hacerse viejo por el modo de pensar sobre la vida, ya que la mente subconsciente hace realidad manifiesta todo lo que esperamos y tememos. Entonces es muy importante ese tema de cómo vemos la vida. Si la vemos negativamente, pues obviamente eso lo transmitimos al subconsciente y va a tener toda una serie de consecuencias, incluso en lo físico. La edad no es el paso de los años, indica, sino el amanecer de la sabiduría. Eso es una frase también muy poderosa porque pues, nos indica que en la medida que vamos avanzando en edad, lo que estamos es adquiriendo información y desarrollándonos como personas. Y es lo que, digamos, se debería haber reflejado cuando hablamos de una edad avanzada. Finalmente dice, el cuerpo humano se hace más lento gradualmente según avanzan los años, pero su mente consciente puede hacerse mucho más efectiva, despierta, viva y rápida mediante la inspiración en su mente subconsciente. Entonces, digamos, rescatando del libro, digamos que lo que observo es que hay un cierto eh, corte cristiano, porque pues hay referencias a la Biblia, pero no se queda solo ahí, sino que con, digamos, ejemplos clave, experiencias de personas o del mismo autor, nos va explicando cómo ese poder de la mente subconsciente se puede ver reflejado en nuestra vida. Gracias. Cerramos con la bibliografía y esta frase. No temas al cambio, teme quedarte igual. Super equipo, mil gracias por el detalle con el que abordaron el libro. La idea o el propósito detrás de eso, chicos, es que yo sé que para algunos puede pronto eh, generar algún ruido. Sin embargo, hace parte también de ese pensamiento crítico el permitirse escuchar otras vertientes, no centralizarse solo en lo que a lo mejor hemos escuchado y aprendido y que también está como únicamente respaldado por los científicos cuando sabemos, y yo creo que ustedes desde sus experiencias, también desde la experiencia de sus familiares, que hay algo adicional, lo pueden llamar como ustedes deseen, ¿sí? El nombre creería yo que es lo de menos, pero si hay algo adicional que logra movilizar asuntos que a veces escapan de lo racional, pero que se manifiestan en nuestras realidades, trayendo una serie de ventajas, una serie de posibilidades que también debemos tener en el radar, ¿vale? Entonces, quería cerrar finalmente esa primera unidad, ¿sí? Ya oficialmente. Ya tenemos pues como todas esas notas también a propósito al día con este tema para que no solamente nos quedáramos como con lo del rigor académico científico, sino que también tuviéramos la oportunidad de conocer otras líneas de pensamiento y desde allí tener una mirada un poco más amplia frente al tema, sobre todo de las habilidades de poder y más teniendo en cuenta lo que estamos trabajando en esta segunda unidad que hace referencia a ese liderazgo propio o personal, ¿vale?
Chicos, ¿hasta acá alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a esa primera unidad? No, profe, tanto como duda, no. Siento que como conclusión se puede decir que somos lo que sembramos en nosotros mismos, porque eso es lo que se va a reflejar en un mañana. Y no minimicemos eso. A veces las personas de pronto creen que no, que se ve ridículo, que es tonto, el tema de las afirmaciones, por ejemplo. Chicos, yo simplemente los invito a que la experiencia, desde su experiencia personal, lo puedan poner en práctica y validar. Pero es algo tan teso, porque afirmaciones como yo soy esto o aquello, cuando las empezamos a decir y a repetir, es increíble cómo inclusive la misma postura del cuerpo, o sea, todo se alinea frente a ese pensamiento. Y es uno de los principios que se recalca mucho en el libro, como es adentro, es afuera. Entonces, es importante, chicos, que, de nuevo, yo sé que estamos acostumbrados de pronto a ver muchas cosas científicas y demás, pero no cerrarnos tampoco a este tipo de contenidos, porque como les menciono, somos humanos, somos complejos, no somos ecuaciones vivientes, ¿sí? Y siempre hay algo allí que, de nuevo, el nombre lo pueden etiquetar como ustedes deseen, pero siempre hay algo adicional que está detrás de movilizando muchas cosas, ¿vale? Profe, Tatiana. Ah, Eder, ya te doy la palabra. Tatiana. Eh, Profe, una duda. Montamos la actividad de la lúdica al Padlet. Sí, Ok. para que todos quedemos con Y ese pues, material. y también como complementando un poquito, por ejemplo, en el libro especificaban mucho que, por ejemplo, una de las técnicas para uno lograr algo es agradecer. Todos los días, agradecer que está vivo y agradecer que tiene salud y que independientemente si es por alguna creencia o si es porque simplemente lo hizo, el subconsciente reacciona. Por ejemplo, en una experiencia personal, mi mamá sufría mucho de ataques de migraña y mi mamá se volvió muy creyente, muy católica y ella dice, el padre me curó, pero yo siento, y ya leyendo este libro, siento que fue más esa misma fe que ella tenía de que se iba a sanar a través de ese ente de Dios que logró curarse de sus jaquecas. Obviamente le sigue dando, pero no en la intensidad que le daba anteriormente. Y siento que esa fe reactivó su subconsciente y lo que hizo fue que se transmitiera ya en su salud. Sí, es Tatiana, muchas gracias por compartir. Eder, ¿ibas a mencionar algo? sí, profe, de pronto dos cositas. Por ejemplo, un tema es como una crítica constructiva para el libro. Y es, por ejemplo, el libro, digamos, es muy interesante digamos, aborda los temas espirituales y del subconsciente eh, con experiencias vividas, ¿cierto? Tanto por el autor como por otras referencias. Pero siento que sí es bueno como abordar, porque sí vi como a cierto corte cristiano, hay muchas referencias, digamos, a la Biblia, pero, por ejemplo, sabemos que hay muchas religiones y muchas maneras de vivir la espiritualidad, sean grupos indígenas, sean eh, diversos grupos, incluso hasta, uno pensaría que un ateo incluso hasta tiene su cierta espiritualidad por ahí. Entonces sí sería como bueno una posterior versión del libro, digamos, involucrando todo este tema cultural y de creencias y de otro tipo. Y por otro es, digamos, una experiencia, digamos, personal y es cuando, digamos, practico deporte, ¿cierto? Entonces me pongo una meta y en la meta dije, no, voy a hacerme 3 kilómetros o 6 kilómetros trotando. Y llega un momento en que uno va y uno dice, pero, uy, qué pereza esto de trotar. Pues en especial cuando vas solo. Pero cuando tú tienes esa meta ya definida, como ahí decían en el libro, o sea, si tú en el consciente afirmas algo, el subconsciente ya está trabajando ahí.
Y finalmente tú llegas al final de la meta y sientes esa liberación de como una especie de agradecimiento que seguramente está relacionado con no me acuerdo si son las endorfinas o qué, pero digamos que sería algo clave ahí como para rescatar. Y también mencionar, chicos, que el agradecimiento también puede ser como utilizado como una herramienta de manifestación de eso que deseamos. Es agradecer por aquello que deseas, es una forma de traerlo a la realidad. Y adicionalmente, chicos, también recuerden la importancia de contactar con ese inconsciente, porque como bien aprendimos también a cuánto equivale de la mente. O no lo hemos mencionado acá. Sí, yo creo que sí lo hemos mencionado acá. ¿Cuánto somos conscientes y cuánto somos inconscientes? ¿Se recuerdan la proporción? Creo que era como un 87. 93% es el inconsciente y 7% apenas es el consciente. Entonces, chicos, con mayor razón, o sea, hay que explorar mucho más esa parte y qué mejor forma de hacerlo que a través del proyecto de vida, porque como no sé si ya se los he mencionado o no, acuérdense del SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, y este es el responsable en nuestro cerebro de contactar precisamente con aquello que deseamos, ¿sí? Es la famosa, es la explicación a la famosa ley de la atracción, que también tuvo su momento de furor y que todavía sigue estando muy presente. Tatiana, Profe, vea, les voy a compartir un videíto que hace parte de una película que se llama Desafiando a los Gigantes. Y aquí mencionan algo muy importante y es sobre la motivación, que es algo como que cuando no vemos, cuando no estamos viendo, nosotros somos capaces de más. Entonces, si nosotros retamos al cuerpo, nosotros podemos y podemos, que logramos hacer eso. Entonces, los invito a ver el video, dura 6 minutos, pero la reflexión es más profunda de lo que uno se imagina. Y otra cosa, profe, que ya es fuera del tema, le iba a preguntar si también montamos el refuerzo al parte. todo, Listo, todo profe, al par. gracias. Listo, profe. Gracias. Listo, chicos, muy bien. Entonces, con eso finalizamos esa primera unidad. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado mucho. Y vamos a continuar entonces con lo que veníamos trabajando de la segunda. Y para ello les voy a indicar lo que vamos a hacer. ¿Sí? Para eso les voy a compartir pantalla. Listo. Tan, 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 tan. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo, en la plataforma van a encontrar este recurso que se llama Taller, mi estilo de personalidad es. ¿Sí? Entonces, tiene tres elementos. El primero es la encuesta, una encuesta que vamos a diligenciar todos. ¿Y qué necesito, chicos? Aquí vamos a identificar todo lo que tiene que ver con nuestros estilos de personalidad. Ya lo vimos en la clase anterior, pues muy rápidamente, pero precisamente es porque lo vamos a profundizar a través de este taller. Cada uno de los test que ustedes ya han diligenciado les especifica un tipo de personalidad, perdón, un tipo de estilo de personalidad. Entonces, la idea es que ustedes acá van a relacionar eso, su nombre, su correo electrónico celular, la corte, y de acuerdo a cada test, el resultado. Ah, yo en el test de DIS fui más de estabilidad. Bueno, estabilidad, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. ¿Vale? Son 5 test
Y cuando ustedes realicen esto, eso va a llegar a una hoja de respuestas, la cual está acá. Entonces, mientras la hoja termina de cargar, allí ustedes van a poder ver cuáles son las personas con las que comparten un mismo estilo de personalidad de acuerdo a cada una de esos test. Es como la idea, y les mencionaba mucho que en esta segunda unidad es profundizar mucho en ese autoconocimiento. La idea es entonces que ustedes se organicen de acuerdo a esos estilos de personalidad que ustedes tienen en cada uno de esos test. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Van a descargar ese PDF editable, perdón, ese PPT editable. Y por ejemplo, si a Tatiana, Arley y Eder les tocó el mismo estilo que supongamos dominancia, entonces ellos van a conformar el equipo de dominancia y van a hacer esto muy puntualmente. ¿Qué es? Van a coger un famoso asociado a ese estilo de personalidad que sea muy representativo, por ejemplo, un Donald Trump, ponemos acá su imagen, el nombre y su ocupación y vamos a mencionar entre 3 a 5 fortalezas o entre 3 a 5 debilidades de ese estilo de personalidad, ¿vale? Y lo vamos a exponer a partir del otro martes, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esto por cada estilo de personalidad que tengamos. ¿Es claro, chicos? Y los grupitos pues se terminan de alinear con base a las respuestas que ustedes den en esta encuesta que van a estar en esta hoja de Excel, sí, Excel en Google Drive. Tatiana, Profe, ¿qué pasa si no he terminado los tests? Y me falta el más largo, la el idea de es, Enneagrama. por eso les decía que la idea es que los termináramos, al menos responderlos y ya el detalle pues que vamos a profundizarlo. Tenemos más tiempo para ello, pero si es necesario que diligenciemos esa Pero encuesta más tardar mañana eso, mañana. porque necesitamos que se configuren pues los equipitos. Chicos, yo no espero exposiciones largas como las que hemos tenido, sino exposiciones muy ejecutivas, muy puntuales. Este es el estilo de personalidad, máximo 3 minutos para hablar de cada estilo de personalidad. No es acá toda una disertación sobre eso, porque miren que son muchos. Entonces, es algo muy puntual O y sea que quiero en que este tema la exposición sería como tipo pitch. exactamente. Sí, algo muy, muy, muy puntual. Ustedes se pueden poner, no tienen que exponer todos, si expone el que ustedes escojan, pero sí es importante, chicos, que seamos muy ejecutivos, porque como se dan cuenta, son muchos estilos de personalidad y no podemos dar todo el tiempo como de pronto lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿vale? Eder, cuéntanos. Profe, pues yo estaba haciendo, pues hice el diligenciamiento de los test y pues, lo que hemos estado viendo y me surgió una pregunta y no sé si al inicio del curso se dijo algo, pero por ejemplo, todo este tema es como muy personal, ¿cierto? Esta información y me parece como también sensible. ¿Hay un tratamiento de esto en temas de seguridad de esa información, de confidencialidad? Pues los datos realmente se comparten de forma pues prácticamente directa conmigo, o sea, nadie más va, o sea, eso no se publica en ningún Padlet ni demás. Entonces, y lo otro, chicos, que creo que también se lo mencioné en algún momento, o sea, yo no voy a entrar a revisar al detalle y a profundidad cada uno de esos componentes, porque igual muchos son personales, como bien mencionas, y adicional, yo no soy quien para decirle a ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, no, un sueño es viajar a la NASA pues, o trabajar en la NASA, o más que trabajar en la NASA, viajar a la Luna, qué sé yo. ¿Yo con qué criterio le digo que no, o que sí? Pues, o sea, es su sueño, sí, es su vida. Entonces,
créanme que la revisión que yo voy a hacer sobre estos proyectos de vida es más de que hayan hecho lo que se les solicitó. Sí, no de evaluar en sí lo que agregaron allí, porque, pues como les digo, o sea, no soy yo ni nadie es quien para venir a decirles a ustedes qué pueden hacer o no. Pues, o sea, en ese tema sí soy supremamente claro. ¿Vale? Sí. Y lo otro es que, por Profe, ejemplo, en uno de los test sí presenté dificultad porque no aparecía mi región en el test, ¿Cuál? en el de, ¿cuál era? Creo que era el de Enneagrama. Y No, el en de el la de carta carta astral que astral. te piden Carta dónde astral. naciste. Yo lo que hice fue Ah, sí, colocar un sí, municipio cercano a donde yo había nacido. exacto. yo Sí, coloqué la ah, capital, Lo que Medellín. pasa es que me tocaría poner a Nicaragua, porque es que nosotros estamos en Nicaragua. sí, ahí toca aproximarse lo más que se pueda. Sí, esa es una limitante de ese test, es verdad. Profe, yo tenía una duda con ese test y con otro test. Por ejemplo, con el test de Big Five. La dimensión es el que tiene mayor porcentaje. Tal cual. Ah, ok. Y con el de la carta astral, yo coloqué la descripción lo mismo que decía en la página, pero con lo que yo me identificaba que decía en la página. Eso es válido. Sí, tal cual. De hecho, de eso se trata. Es con lo que resuenan, porque como les digo, lo que es carta astral y enneagrama son ya pseudocientíficos y en los pseudocientíficos hay un criterio de validación propia más importante, que es lo que les va a permitir decidir a ustedes si resueno con esto o no resueno con esto, definitivamente si me pega o no me pega. En fin, o sea, de ahí sí, ahí hay un poquito de subjetividad que sí, pues sí se puede presentar diferente a los test científicos. Ujú. Los test Y, científicos sí es otro tema. y no encontré cuál era mi planeta retrógrado. Ahí a mí me aparece es que Plutón retrógrado, Mercurio retrógrado, pero no sé cuál de tantos es. Son como No, pero tres que me ahí sí está, aparecieron. ahí sí está al final, búscalo bien al final, que ahí sí se especifica ese tema. Voy a buscarlo porque yo la verdad no lo encontré. Vale, revísalo al final, eso está al Una final. cosita. Hay una celda, no sé si solo me pasa a mí o a algún compañero, cuando está en el eneatipo que pregunta cuáles son las alas, ahí no me deja digitar nada. Trato de desplazar la flechita y no, como si estuviera bloqueada esa celda. Porque yo digo, bueno, ya que no me deja desplazar, voy a anotar. Y anoto y enseguida me muestra un error, no me deja digitarlo. Vale, eso sí es importante que me lo mencionen porque no debería estar sucediendo. ¿A alguien más le sucede algo similar con el archivo? Sí, Sí, profe. profe, en el Sí, mismo profe, eso punto. mismo. Perfecto, ¿no? Entonces, déjenme. Profe, mm, mm. Yo tomo nota de eso y lo reviso bien porque eso no debería estar pasando. Cuéntenme. Profe, no, yo no veo eso que diga eso. A mí me aparece es que Urano, el proceso de emancipación retrógrado. Urano retrógrado y luego me parece que Plutón también es retrógrado, pero al final, no, solamente me muestra el epílogo, ya no me muestra eso. Vale, vamos entonces por partes. ¿Tenemos otra duda mientras tanto? Profe, yo Profe, en el formulario donde dice test carta astral, el signo que se pone ahí Es el es solar, cuál de todos. Ah, el, ok, al principal. gracias. profe, a mí me pasa lo mismo, pero en el MBTI hay unas preguntas que no me deja, o sea, no me deja seleccionar. Y al final me aparece error. Pues dejé como dos que me faltaban sin seleccionar y me aparece error y no me da la respuesta. Ok. Entonces, venga, yo anoto eso y lo reviso con calma. Me dicen que MBTI y el tema de las alas en el eneagrama. ¿En algún otro lado se les presenta algún otro inconveniente? Eso no debería estar pasando, pero lo vamos a revisar.
Vale, chicos, ¿algún otro inconveniente que hayan tenido? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, hola. O sea, para la exposición entonces entiendo que nosotros es como si hiciéramos, creo que son 5 tipos de exposiciones distintas, pero pues, o sea, sería como con 5 grupos distintos, por ejemplo. O Así sea, es. sería como primero una con el test de DIS, dependiendo del grupo que me tocó. Después puede que sea con otro grupo distinto en el test de MBTI y así. Sí, exactamente. El propósito es que se identifiquen también, que se relacionen entre ustedes, tengan otras ópticas y de allí también se retroalimenten. Chicos, de nuevo, quiero ser muy enfático con eso. O sea, tipo elevator pitch, no van a ser tan largas, no van a ser largas, de hecho, las exposiciones, es algo muy puntual, ¿sí? Hablan de su estilo de personalidad y siguiente, porque son muchas. Y la idea es que nos empapemos de todas, entre todos. ¿Es claro? Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud? Profe, entonces los grupos para cuándo deben estar conformados, pues teniendo en cuenta que algunos compañeros tienen problemas con algunos test. Chicos, a más tardar mañana para que tengan tiempito para hacer la preparación de la presentación ¿Hasta del día cuándo? martes. Empezamos el otro martes. Ah, bueno. Profe, tengo una cosita, es que ya revisamos las notas en el sistema y nos falta un compañero por la nota del refuerzo. Se nos olvidó mencionar a Mateo, qué pena. Mateo Velázquez, profe. Y el correo de Mateo es... Ah, ya lo vi. Ya, Listo. se nos olvidó mencionar a él. Listo. Listo. Ya está corregido. Profe, otra duda, entonces ya a partir de hoy nosotros ya no seguimos en los mismos grupos, sino que ya es dependiendo del tipo de De lo que actividad, nos salga de... ya iremos variando. Ah, listo, listo. Listo, para que también conozcan Entendido. otras personas, o sea, te interrelacionen con otros compañeritos que a lo mejor no han trabajado hasta la fecha, ¿vale? Listo, chicos, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud? El archivo lo voy a revisar y se los comunico por el grupo, ¿vale? Por el grupo de WhatsApp, cómo termino resolviendo. Listo, profe. Listo, entonces, chicos, Profe, yo tenía una duda con otro test, que era como una barra en donde era uno, ay, no me acuerdo cuál es. indícame el nombre más fácil y desde allí lo abordamos. Espérame, yo veo, es que yo no me acuerdo. Creo que era el de MBIT. Espera, yo lo abro, profe, ya le digo. Que yo sí me acuerdo cuál era como el diseño. Que yo lo respondí, pero me quedó la duda de cómo se hacía. Ay, no. Pero te dio el resultado. Sí, era como una barra de que aquí era como una frase y aquí era otra. Y yo entendí que al que más me acercaba le ponía eso. No sé si era así. Si quieres, lo buscas y lo conversamos en la próxima sesión, ¿vale? Ah, listo, profe. O me Listo. escribes por el chat. Ah, ya lo encontré. ¿Cuál es? Es el test de... Ay, de personality. Espérame, ya le... El test de Big Five. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ese funciona así. Sí funciona así, que es el que más me acerco. Por Así es. ejemplo, en tolerancia.
o crítica, digamos que yo soy muy tolerante, 5, entonces crítica 1. Sí, Sí, así es. listo, listo. Así lo entendí yo, así lo hice yo. Listo. Super Listo, chicos. profe. De nuevo, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud frente a todo lo que estamos haciendo? No. Entonces recuerden solucionar la encuesta para que todos tengan los datos. Ahí comienzan a configurar los equipos, ¿vale? Listo, Chicos, profe. para finalizar, ¿cómo se sienten y qué se llevan de la sesión de hoy? Profe, yo me siento bien. ¿Qué me llevo de la sesión de hoy? Pues hoy hablamos básicamente de los métodos, pues el método de Divergente y el de Cole. Me llevo dos herramientas útiles, una sobre el top 10, ¿cierto? Pues cómo estar en el top del 10% de la humanidad. Y que lo había olvidado, el que les compartí sobre la motivación. También importante el libro, léanselo chicos, léanselo. Bueno, leámoslo, yo lo escuché porque yo soy más de escuchar, pero pues realmente es más como un acercamiento a uno conocerse y ya, es como eso, como más a la espiritualidad y tener fe. Voy a ganar un parcial, pum, mente positiva. Ganar el parcial y pum, una nota positiva, ya. Eso es todo. Súper, Tatiana, mil gracias. Sí, profe, para reforzar lo que dice Tati, el libro, ojalá y todos se den la oportunidad de leerlo, porque sería una muy, muy buena oportunidad porque el libro te lleva como a tu autoconocimiento, a saber qué tan fuerte es esa fuerza interior que tú tienes y que si no la has descubierto a través de todo lo que encuentras en el libro, tú puedes gestionarla. Sin duda. Sí. Ay. Por eso por eso quise que le hicieran como cierto detalle, porque sé que es un libro que les ayuda a conectar un poquito con esa parte y que a veces omitimos, a veces tenemos por allá en el cajón, ¿cierto? Pero que créanme que, chicos, es quizás una de las herramientas más valiosas que yo les pueda compartir en este curso. Sara, Yo tenía que mencionar ahí algo que, más que todo el libro, pasa algo y es que, digamos, en la universidad a uno se le desarrollan como muchas enfermedades, más que todo mentales y eso deriva en enfermedades físicas. Por ejemplo, en un caso personal, yo no sufría gastritis, pero de un momento a otro me empezó a dar mucha gastritis y se me mezcló con el colon, entonces ya era gastritis y colon. Entonces, digamos que a mí me tocaba ir mucho a exámenes, ya fue como, bueno, listo, en los exámenes no está saliendo tan mal, ¿por qué no miras la parte psicológica? Fue como una de las recomendaciones del doctor y yo le dije, bueno, sí, puede ser una evaluación que deba hacer en ese caso. Y ya empecé como a hacer esa evaluación. Hay momentos que me va bien, hay momentos que no me va tan bien, porque el tema de la gastritis, pues cualquier cosa le puede caer mal a uno, y más cuando es colon y gastritis, porque al colon le sirven unas cosas, pero eso le hace daño a la gastritis. A la gastritis le sirven unas cosas, pero le hacen daño al colon. Entonces ahí es como, o sea, yo con la comida tengo que ser muy, muy cuidadosa, porque cualquier cosa me puede detonar. Y otro tema con las afirmaciones, yo no soy una persona vulgar, pero yo a alguien le decía, a veces yo juego en el representativo de fútbol sala de la U y yo le decía a alguien, bueno, a veces toca utilizar mantras como de decir palabras pero internas. Digamos que cuando yo tengo mucha frustración, mucha rabia con cualquier cosa que diga el árbitro, ya es como, bueno, interno, o sea, lo interiorizo, bueno, lo vamos a hacer mejor. Y yo tengo mucho la frase porque yo me escuché el seminario de Fénix que él decía frases. Entonces él decía, bueno, yo puedo, usted es capaz, yo soy capaz. Entonces a veces, y mi entrenador de acá de Santuario es muy mental, o sea, yo le aprendí a él mucho la parte psicológica. De hecho, gracias a la mentalidad, digamos, nosotras pudimos ser campeonas departamentales, pero teníamos las herramientas, pero teníamos la mentalidad y eso ayuda demasiado también en esa parte. súper, Sara, qué buen testimonio, qué buen comentario y qué buen aporte.
porque sí, es un tema que de nuevo a veces omitimos, subestimamos, pero que tiene todo un poder detrás. Profe, ¿No? y yo creo que nosotros en la universidad manejamos demasiado estrés y el estrés es detonante de muchas enfermedades. Por experiencia propia, en el séptimo semestre, o sea, me encerré tanto, era un proyecto, otro proyecto, otro proyecto, y empecé a sentir, me daba una punzada y en la parte de atrás de la oreja yo sentía que se me dormía eso. Yo, bueno, ¿y qué me está pasando? Con decirle que terminé donde el internista. Y el internista me dijo, bueno, vamos a tomar este medicamento, pero vamos a mirar, a mirar lo del descanso, cómo está la universidad. Y justo en esos días fui como a los 15 días, salí a vacaciones y ya yo no tuve que tomar más medicamentos. Entonces me di cuenta que era la forma como yo estaba manejando la universidad lo que llevó a enfermarme a tal punto que llegó donde el internista porque ya yo sentía que era como algo, es más, me hicieron hasta un examen para ver si era que tenía obstruido los vasos en el cuello, una cantidad de cosas, porque yo me sentía súper mal. Y yo, o sea, no es normal que a mí se me esté durmiendo una parte del cuello, pero era eso, eres el estrés y la forma como manejaba la parte académica en la universidad. Chicos, y también importante allí recordar el apoyo que brinda la Universidad de Bienestar. Sí, hay todo un tema, todo un equipo de apoyo psicológico al cual pueden acudir de forma gratuita. eh, y ahí pueden ir paliando un poco esos síntomas, porque sí, a veces el estrés puede jugarnos muchas malas pasadas y terminar manifestándose en estas enfermedades que están mencionando. Entonces, de nuevo, no echemos en saco roto esas oportunidades y esos beneficios que tenemos de parte de la universidad. Y Tatiana, Ay, profe, no, solamente quería que Sara nos compartiera lo que ella mencionó sobre el Fénix, para ver si me lo podría compartir a mí el, o semi- a todos mis el compañeros. seminario Fénix es de Brian Tracy. Es un seminario gratuito, lo encuentran en podcast, pues, en Spotify, supremamente recomendado. ¿Sí? O sea, de hecho, quería incluir material de ese seminario en la segunda unidad, pero no nos da el tiempo. Este semestre hubo muchos festivos. Pero sí, ese seminario es bastante recomendado, ¿vale? Lo encuentran de nuevo en Spotify y de Brian Tracy y otro libro muy asociado a él es, bueno, si lo creas, lo crees, lo creas. No sale, pues, pero aquí está, ahí se vio. Es básicamente el seminario resumido, ¿sí? También lo recomiendo muy ampliamente. El seminario dura 10 horas, Sí, un poquito más. ¿o cuánto dura? Ah, listo. Me lo voy a escuchar, pero en vacaciones. No, se lo Tati, ya van, Sara te lo pasó al grupo. Ay, se lo, gracias. I love you. Oh. con los AirPods, en vez de escuchar tanta música, podemos escuchar audiolibros. Es una muy buena Ay, práctica. profe, a mí me gusta mucho la psicología porque yo sufro de ansiedad y siento que todo es mental, entonces a mí me dan esas crisis de ansiedad, yo digo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo estudié, yo sé mucho y pum, gano el parcial, pero en medio de la crisis, ¿cierto? Entonces me gusta mucho la psicología para empezar a analizar qué es lo que tengo. Tengo pendiente porque yo ya agoté todas las habidas y por haber con psicología de pagar mejor psicoterapeuta, porque siento que es más del subconsciente y siento que con eso puedo mejorar. Un psicólogo de pronto cognitivo-conductual te quedaría muy bien, y si no, un psicoanalista. Es mi recomendación. Listo, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario, reflexión final para finalizar? No, profe, todo ok. Entonces, no siendo más, no me queda más que agradecerles por su asistencia y participación. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden el formulario, cuídense mucho y que estén muy bien, ¿vale? Hasta luego. Muchas Hasta luego, profe. Chao, gracias. Hasta Gracias. profe, luego. gracias. Hasta luego, Gusto. profe. Luego, profe.